Debemos de respetar la autoridad. Toda autoridad está puesta por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Y ellos también deben de respetar al pueblo de Dios. ¿Ve? El hecho de tener un uniforme no quiere decir que son más que los demás, sino que están puestos para infundir respeto y honra a los vivientes, a los ciudadanos. Romanos capítulo 13, del 1 al 11. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Usted está entendiendo, amada? Amén. O sea, no podemos oponernos a las autoridades porque son superiores. ¿En qué aspecto? Que ellos están para infundir respeto al ciudadano. Pero ellos no están para el bueno, sino para el malo, pues así está escrito. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cómo es esta alabanza? Bueno, si un joven de esto necesita una carta de buena conducta para la prefectura, que es la autoridad, pero si tiene antecedentes penales, si está lleno de problemas, si le han puesto varias citaciones en la prefectura, ¿le darían una carta de buena conducta? No se la dan. ¿Me entiendes? Así que la autoridad también honra al ciudadano. Bueno, cuando la persona se porta adecuadamente, se porta bien, entonces va a buscar una carta de buena conducta y de inmediato, pam, pam, la firman y sella, tome, porque usted se ha portado bien. ¿Me está entendiendo la amada? Así que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, darán buen testimonio de ti. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Dice eso tu Biblia? Amén. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es necesario estarle sujeto, siempre haciendo el bien. Romanos capítulo 13, desde el versículo 1, en la parte marroncita. Así que, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Cuando nosotros pagamos los impuestos, resulta que esos impuestos sirven para pagarle a los militares, a los policías, a los estatales y municipales. ¿Me entiendes? Por eso el Señor nos indica que debemos de pagar nuestros impuestos. ¿Para qué? Para que ellos también tengan cómo pagarle a los funcionarios públicos, que son los que se encargan del orden público, para que permanezca la paz. ¿Usted está entendiendo? Sí. Entonces dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Quiénes son servidores de Dios? Los servidores públicos. Dice, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo tengo que ponerme par de pilas porque debo por ahí algo de luz. Así que ya el Señor me está indicando, mi hijo, vaya y pague esa luz que debe. ¿Me entiendes? Porque a mí también me caen los flujos aquí. Porque yo vengo aquí a aprender. Entonces resulta que ya tengo que ponerme el par de pilas esta semana para dejar saldada mi cuenta con Corpoelec. ¿Ven?
Por esto el Señor dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y poderoso es papá para proveernos en abundancia en nuestro trabajo, porque el que no trabaje, Y tampoco coma. el que no trabaje, No coma. ¿cómo? No coma. Sí, habla duro, porque aunque eso te cae a ti mismo, también le duele a los demás. ¿Me entiendes? Así que el que no trabaje, Que no coma. ok. ¿Dónde está eso? Segundo Tesalonicenses 3:10. Ah, va, padre. Entonces dice, pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. ¿Ves? Al que honra, honra. Por esto el Señor dijo, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así como los funcionarios públicos son puestos por Dios para infundir respeto al pueblo y obediencia a lo bueno, así también el pueblo está puesto por Dios para que la autoridad superior lo honre a través de su uniforme. ¿Ven? Voy por el 8, Romanos 13:8. No debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros. ¿El qué? Amaros unos a Richie, venga otros. acá. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros estamos amando al prójimo, ya cumplimos la ley. Por eso no estamos en ley. ¿Estamos en qué? Gracias. En gracia. Y para tú estar en gracia, tú tienes que estar puro, limpio, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación de la ley. Porque la levadura de los fariseos, ¿me entiendes?, te arrastra. O sea, la ley de Moisés. Recordemos que en el libro histórico de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, o sea, el Dios viviente. Entonces dice, no debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás. Para las autoridades, no adulteren los expedientes. ¿Entiendes? No le pongan al expediente más de la cuenta, sino que sean justos con la persona que ha delinquido. La persona que cometió un delito, la autoridad debe ser justo. Bueno, si tuvo un porte de armas, se le pone porte de armas. Pero si no la tuvo, entonces no le pongas que tuvo un porte de armas. Porque entonces no estás activando la autoridad con justicia. Y a la final tú también tienes un superior que todo lo ve, que es nuestro Señor y Dios. ¿Usted me está entendiendo, amado? Así que no debáis a nadie en nada, sino el amar unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Para la autoridad no adulterarán los expedientes. Para el pueblo no mentirás. ¿Está oyendo la amada? Porque está escrito, no matarás. Para la autoridad y para el pueblo. No hurtarás, o sea, no robarás. No dirás falso testimonio. Tengo que tener cuidado con mi lengua, refrenar la lengua. Y la amada, De la misma manera. mosca con eso, no podemos dar falso testimonio. Si no lo vimos que lo agarró, debemos de cuidar eso. ¿Ven? Debemos de cuidar el falso testimonio. Porque eso nos atrasa delante de la presencia de nuestro Señor y Dios. ¿Me entienden? Y recuerden que en los tiempos de angustia, y será tiempo de angustia como nunca hubo sobre la tierra, para librarte de ese tiempo de angustia, tú tienes que estar en gracia, y además de eso, de conocer toda la gracia, la obediencia a esa gracia, la obediencia a la fe. ¿Para qué? Para permanecer bajo la sombra del Omnipotente y que ninguna plaga toque tu morada, o sea, tu cuerpo, que es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces es necesario cuidar la gracia, permanecer en ella, no estar mezclado, pero sobre todo obedecer la fe, porque así está escrito en Romanos 1:5.
por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Usted está entendiendo? Amén. Amén. Así que está escrito, porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no haces nada de eso. Así que ya hemos cumplido la ley. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo y no deseamos para el prójimo lo que no deseamos para nosotros. ¿Ves? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es este evangelio? El evangelio del amor. Porque el evangelio de Dios es piedad con contentamiento. El evangelio de Dios es misericordia. El evangelio de Dios es perdón. ¿Me entiendes? El evangelio de Dios no inculpa de pecado, no envía a un infierno, no anda con demonios ni en tinieblas. El evangelio de Dios es luz. Y donde está Dios no hay tinieblas, no hay demonios, no hay diablo. ¿Usted está entendiendo? Entonces usted está en lo correcto. Usted está en el evangelio del amor, que es el evangelio de Dios. Así que tu pensamiento tiene que ser en todo lo bueno, en todo lo puro y en todo lo honesto. Y teniendo ese pensamiento, el Dios de paz está en tu corazón. ¿Me está entendiendo, amada? Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, como está escrito: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es nuestro pastor? Bendecido. Bienvenido. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. No puede un hombre pastorearte, no puede un hombre guiar tus pasos, no puede un hombre hacerte mejor. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre más bien necesita que lo hagan mejor. Pero Cristo ya está hecho, ya ha sido consumado. A ver. En el bolsito hay un lápiz, por favor, hazlo para que escriba. Entonces, y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, que te ha alumbrado Cristo. Yo lo recibo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Como está escrito: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará. Yo digo, ya te alumbró. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Dice tu Biblia eso? La noche está avanzada y se acerca el día. Ey, la noche está avanzada. Usted no ve por cualquier congregación que usted entra, hablan es de demonios. Todavía están en la noche, todavía están en oscuridad. Mas nosotros en la noche decimos feliz día. ¿Me está entendiendo? Porque ellos todavía están en la noche, está avanzada, pero no ha llegado el día. Para nosotros llegó el día, llegó la aurora, llegó la luz. ¿Ah? Porque luz es día. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 22. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades. Esas son las obras de las tinieblas. Eso es andar en la carne. ¿Me entiendes? Gálatas 5, 16 al 22.
Eso es andar en la carne. Así que la noche está avanzada y se acerca el día. Ya para nosotros se acercó el día. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Bondad. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Bondad, mansedumbre, Abba Padre,